Halloween siniestro, un crimen con pocas certezas. Cuenta la leyenda que durante la noche de Halloween, las almas procedentes de todos los reinos espirituales eran libres de vagar por la tierra. Entre ellos, había una particularmente malévola que iba de pueblo en pueblo con la consigna truco o trato, el popularmente conocido trick or treat. Lo mejor era pactar con este espíritu, sin importar el costo, antes de que usara sus poderes para hacer algún truco, para maldecir la casa o a sus habitantes, matar al ganado o generar cualquier peste que amenazara a la familia. Es tal vez una de las noches más esperadas del año, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Cada 31 de octubre vuelven las leyendas, las historias de terror, los disfraces. Y como aquellos espíritus de la leyenda, grandes y chicos dan rienda suelta a su imaginación y se unen en coro al truco o trato. Pero en 1975 no habría Halloween para la comunidad de Bellhaven, aunque sí serían testigos de una de las peores pesadillas. Justamente la mañana de aquel 31 de octubre aparecería el cuerpo sin vida de la pequeña Martha Moxley, debajo de un árbol en el patio trasero de su familia. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La noche de las travesuras. Bellhaven es un vecindario muy exclusivo dentro de una pequeña localidad llamada Greenwich, en Connecticut. Es la comunidad con más dinero dentro del pueblo más rico de los Estados Unidos. La familia Moxley tenía poco menos de un año de haberse mudado allí. David y Dorothy Moxley llegaron a Bellhaven en 1974 junto a sus hijos John y Martha. La pequeña Martha nació el 16 de agosto de 1960. Era una linda chica, buena estudiante y comenzó a hacerse muy popular en su escuela por su gran inteligencia. A pesar de tener poco tiempo en el nuevo vecindario, ya había logrado integrarse bien y hacer nuevos amigos. La noche antes de Halloween, Martha se unió a otros chicos del vecindario para participar en la Noche de las Travesuras, una suerte de preámbulo a la Noche de Brujas en la que los pequeños del barrio tocaban campanas y hacían bromas como empapelar las casas. La última vez que fue vista con vida, Martha Moxley estaba al otro lado de su calle, disfrutando junto a otros chicos en la casa de la familia Skakel. Los Skakel habían vivido en la comunidad de Bellhaven por al menos 3 generaciones. En 1975 eran sin duda la familia más prominente del vecindario. Rushton Skakel era viudo y padre de 7 chicos. Durante los últimos años, luego de la muerte de su esposa, podría afirmarse que había perdido el control de sus hijos, quienes en repetidas ocasiones habían sido acusados de vandalismo y robos menores. Rushton se las arregló para recibir un trato preferencial por parte de la ley. Su compañía, una de las más importantes del país, asumió toda la nómina de la policía local. También invirtió en la compra de patrullas y equipos para los oficiales. Parecería que estaba interesado en mejorar las condiciones de la policía local y de la seguridad del vecindario, pero evidentemente tenía otros intereses. No sería descabellado afirmar que Rushton Skakel tenía una comprensión especial respecto a cómo se mueven ciertos hilos en la sociedad. Su hermana, Ethel, era la viuda de Robert F. Kennedy, sin duda el clan más influyente de todos los Estados Unidos, una familia con un desempeño sobresaliente y tradicional dentro de la política y los negocios. Thomas Skakel
Era un chico bien parecido. Tenía 17 años, era popular y atlético. Se había fijado en Marta. Michael, su hermano menor de 15 años, también se sentía atraído por la chica, pero mientras el mayor trataba de conquistarla dulcemente, Michael era más tosco. Pese a su corta edad, ya bebía en exceso. Él y su hermano Thomas peleaban con frecuencia y no tenían una buena relación. Sin saberlo, Marta había quedado atrapada en medio de una disputa entre hermanos. La noche de las travesuras, Marta estaba castigada. Sin embargo, le rogó a su mamá que la dejara ir con los chicos a hacer bromas por el vecindario. Eran cerca de las 7:30 de la noche cuando terminaron de cenar y la chica convenció a su madre de que la dejara ir. La condición era que debía regresar a casa antes de las 10. Aceptó el trato, tomó un cartón de huevos y una lata de crema batida y salió a hacer travesuras con sus amigos. Su madre nunca más volvió a verla. Horror antes del Día de Brujas. Los espíritus malignos que invaden la Tierra durante Halloween tienen que haberse adelantado aquella noche de 1975. No es posible explicar tal fatalidad de otra manera. Sobre las 9:30 de la noche, Marta fue vista con vida por última vez con Thomas Skakel. Al día siguiente, la mañana de Halloween, el cuerpo de la chica de 15 años fue hallado sin vida debajo de un árbol en el patio trasero de la casa de su familia. El cadáver de Marta Moxley fue hallado boca abajo, semidesnuda, con los pantalones y la ropa interior abajo, y salvajemente golpeada. Junto al cuerpo se encontraban los restos de un palo de golf número 6 que evidentemente se volvió pedazos tras el ataque salvaje. La autopsia reveló que la pequeña murió como resultado de un traumatismo severo. También recibió una herida punzopenetrante en el cuello. Se presume que fue herida con una de las partes fracturadas del mismo palo de golf. Su cuerpo no tenía evidencias de violación. Lo que comenzó como una noche normal entre amigos tuvo el más cruel de los desenlaces. Según algunos allegados, Marta Moxley comenzó a coquetear con Thomas Skakel y finalmente lo besó. Ambos fueron vistos después de las 9 de la noche cerca de la piscina en el patio trasero de la propiedad de los Skakel. Como Thomas fue el último que estuvo con ella, se convirtió en el principal sospechoso. Inmediatamente, Rushton, su padre, hizo todo lo que estaba a su alcance para que las autoridades no pudieran acceder a los registros escolares y de salud mental de Thomas y sus otros hijos. La noche del homicidio, Rushton estaba en un viaje de trabajo. Quien estaba a cargo de los hermanos Skakel era Kenneth Littleton, un joven de 23 años que el padre de los Skakel había contratado como tutor interno. Mientras los chicos se divertían esa noche, Kenneth estaba en el primer piso de la residencia viendo televisión. Sin embargo, también se convirtió en uno de los principales sospechosos. El 30 de octubre de 1975, Marta Moxley, una niña de tan solo 15 años, fue brutalmente apaleada hasta la muerte en la parte más exclusiva de Greenwich, Connecticut, una de las comunidades más exclusivas de los Estados Unidos, donde las personas viven en grandes mansiones de exuberantes jardines. Se presume que la chica conocía a su atacante porque no había ninguna evidencia en su cuerpo que demostrara algún tipo de lucha o forcejeo. Después del primer golpe, el cuerpo de la pequeña, inconsciente pero aún con vida, fue arrastrado más de 20 metros hasta la propiedad de su familia. Allí fue salvajemente golpeada hasta asesinarla. El palo número 6 usado para el ataque se partió en 4 pedazos, usando una parte filosa. Marta recibió una herida profunda en el cuello. El agresor movió el cuerpo unos metros más y lo dejó abandonado debajo de un pino en el patio trasero de la casa de sus padres, junto a los restos del palo de golf, salvo la parte de la empuñadura que no se encontró jamás. Pasadas las 10 de la noche, Dorothy, la madre de Marta, comenzó a irritarse. El acuerdo era que la chica debía regresar a las 10. Pasada la medianoche, la irritación se había transformado en preocupación.
Dorothy tenía miedo. Su instinto de madre le decía que algo andaba mal. Desesperada, empezó a llamar a los vecinos. Las primeras llamadas ubicaban a Martha en la casa de los Skakel. Varios coincidían en que la habían visto por última vez con Thomas. Se animó y llamó a la residencia repetidas veces, pero Thomas nunca tomó el teléfono. Finalmente, la hermana mayor de los Skakel le dio a Dorothy el mensaje de Thomas. La última vez que vio a la chica fue a las 9:30 cuando iba de regreso a casa. Dorothy no podía entender cómo su hija simplemente se había desvanecido en unos pocos metros cruzando desde la propiedad de los Skakel y regresando a casa. A la mañana siguiente, y sin ningún rastro de su hija, Dorothy informó a la policía. Realizaron un patrullaje de búsqueda, pero sin resultado. Algunos amigos de Dorothy se acercaron para acompañarla. Sobre las 12:15, una compañera de escuela de Martha iba cruzando por la propiedad de la familia. Vio entre los árboles lo que parecía un saco de dormir. Pero cuando se acercó, descubrió que se trataba del cadáver de Martha Moxley. Un error en una cadena de errores. La chica corrió gritando e informó el terrible hallazgo. La policía lo confirmó. Dorothy simplemente quedó en shock. No pronunció ni una sola palabra. No lloró. Permaneció en silencio, prácticamente inmóvil. Solo se sentó con la mirada completamente nublada, perdida, y una sola certeza: su hija no iba a regresar nunca más. Lo que vendría después podría considerarse como una cadena de error tras error. Claro está, también afectada por el poder, el dinero y las influencias. Los dos policías que llegaron a la escena del crimen no tenían ningún entrenamiento para este tipo de procedimientos. El último asesinato en la zona había ocurrido casi 30 años atrás. Ni siquiera fueron capaces de cumplir con la máxima que estipula que una vez hallado un cadáver, debe hacerse todo lo posible por resguardar la escena del crimen. Mientras uno de los policías corrió a pedir ayuda, el otro patrullero decidió refugiarse en el auto. Por su parte, Rushton Skakel hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la justicia no pudiese involucrar a sus hijos. Impidió el acceso a sus registros escolares, policiales y psicológicos. Hasta que le fue posible, evitó que la policía inspeccionara su casa. Sin embargo, cuando lo hicieron, encontraron un juego de palos de golf, prácticamente intactos y completos, salvo porque faltaba el palo número 6. Aún así, no fue posible relacionar el arma homicida con alguno de los miembros de la familia. Después de todo, cualquiera de los que estuvo en la propiedad la noche anterior podía haber tomado uno de los palos de golf. Según los estudios forenses, la hora del homicidio fue a las 10 de la noche. Para ese momento, Thomas estaba junto a Kenneth viendo la televisión, mientras que Michael estaba con unos primos a 20 minutos de casa viendo una película. De esta manera, los principales sospechosos quedaban fuera de la escena del crimen para el momento del homicidio, por lo que, con el pasar de los meses, el caso y las posibilidades de que se hiciera justicia se fueron esfumando en el tiempo. Un par de años luego del asesinato, y sin una respuesta, los Moxley decidieron mudarse. Sin duda, era terrible seguir allí con la sombra de todo lo ocurrido y sin ninguna respuesta. Por su parte, Michael terminó abandonando la escuela. También se mudó, y sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol no hacían más que empeorar. Por más de 20 años, el asesinato de Martha Moxley permanecería sin respuestas y sin justicia. En 1991, el escándalo por violación en el que se vio involucrado otro de los Kennedy nuevamente avivó la llama del asesinato de Martha. Durante el juicio de William Kennedy Smith por violación, trascendió que él podría haber estado en la casa de los Skakel aquella noche fatídica de 1975. Sin embargo, luego esto fue desmentido. Con el caso de Kennedy, se abría una década signada por escándalos sexuales, abuso de poder y de influencias y crímenes, tal como ocurrió con el asesinato de la esposa de O.J. Simpson, que tuvo una cobertura mediática sin precedentes,
tal como sucedió con el escándalo sexual del presidente Clinton y la pasante de la Casa Blanca. Justamente, un ex policía relacionado con la investigación sobre el caso de O.J. Simpson, de nombre Mark Foreman, sería quien llevaría la investigación del caso de Martha Moxley hasta sus últimas consecuencias. A mediados de los 90, el padre de los Skakel contrató los servicios de un investigador privado para tratar de aclarar todo lo sucedido con Martha. Es evidente que el empresario temía que sus hijos pudieran ser relacionados con el caso, en medio de todos los escándalos que se estaban suscitando y que traían a la opinión pública la referencia del homicidio de Martha Moxley. Dominic Dunne, padre de la actriz asesinada Dominic Dunne, también escritor de relatos sobre crímenes como Mark, se hizo del informe de 89 páginas que entregó el investigador a Rushton Skakel y lo compartió con su amigo Mark. Según el testimonio del propio ex policía, tiró todas las páginas en el piso de su departamento y una a una, agachado sobre sus rodillas, fue leyendo todo el contenido. Lo primero que llamó la atención de Mark fue que los hermanos Skakel habían cambiado sus coartadas. En 1975, Thomas afirmó que estuvo con Martha hasta las 9:30 de la noche, pero 20 años después afirmó que realmente estuvo con la chica hasta las 9:50 y que tuvieron un intercambio sexual. Por su parte, Michael, que afirmó antes que se había ido a la cama sobre las 11:20 de la noche, le confesaría al investigador contratado por su padre que salió de su casa antes de la medianoche. Fue hasta la casa de Martha, lanzó unas piedritas a la ventana para llamarla. Ella no salió, pero él decidió subir a un árbol cercano a la habitación de la chica y se masturbó. Luego bajó del árbol y se fue a casa a dormir. El informe de casi 90 páginas tenía detalles sobre los problemas en la escuela de los chicos Skakel, relatos en primera persona de varios testigos que estuvieron en la residencia de la familia aquella noche. Para el experto investigador, el cambio en las versiones de los chicos tenía que ver con las posibilidades que ofrecían las pruebas de ADN para ubicar a alguno de los Skakel en la escena del crimen. Los testimonios del intercambio sexual o el episodio de masturbación en el árbol perseguían el objetivo de explicar algún rastro de semen de los hermanos en el cuerpo de la víctima, suponiendo que se hiciese tal examen. Para Mark Foreman, como para otros tantos, la conclusión del caso era sencilla. Martha Moxley quedó en medio de un enfrentamiento entre dos hermanos, que además no tenían la mejor relación. El mayor, Thomas, se salió con la suya y conquistó a la chica, y el menor, Michael, preso de la ira, decidió ir tras la chica y atacarla. La justicia puede tardar, pero siempre llega. En 1998, Foreman publicó el libro Murder in Greenwich, traducido al español como Asesinato en Greenwich. En él, acusó abiertamente a Michael Skakel del asesinato de Martha Moxley. También señaló numerosos errores cometidos durante la investigación policial. En junio del mismo año, se convocó a un gran jurado unipersonal, un recurso que no es nada frecuente para revisar las pruebas del caso. Después de una investigación de 18 meses, se decidió que había pruebas suficientes para acusar a Michael Skakel de asesinato. El 9 de enero de 2000, se emitió una orden de arresto contra un menor no identificado por el asesinato de Moxley. Skakel se rindió a las autoridades ese mismo día. Fue puesto en libertad poco después con una fianza de $500,000. El 14 de marzo, Skakel fue procesado por asesinato en un tribunal de menores, ya que tenía 15 años en el momento del asesinato de Moxley. Pero el 31 de enero de 2001, un juez dictaminó que Skakel debería ser juzgado como adulto. El juicio de Skakel comenzó el 7 de mayo de 2002, 27 años después del homicidio de Martha Moxley. La coartada de Skakel, como en 1975, seguía siendo la misma. En el momento del asesinato estaba en la casa de sus primos. Durante el juicio, los abogados acusadores usaron un poderoso recurso audiovisual.
sacaron de contexto un testimonio de Michael referido al episodio de la violación, en donde él decía que esperaba que nadie lo hubiese visto aquella noche haciendo eso. Se refería a la masturbación en el árbol, pero los abogados colocaron esa parte del testimonio de Michael sobre fotos de Martha con filtros rojos. El impacto que este recurso tuvo en el jurado fue más que evidente. El 7 de junio de 2002, Skakel fue declarado culpable del asesinato de Moxley con una sentencia de 20 años a cadena perpetua. Fue asignado a la institución correccional Garner en Newton, Connecticut. En enero del año siguiente, otro miembro de la prominente familia Kennedy entraría en escena. En esta oportunidad fue Robert F. Kennedy Jr., quien escribió un controvertido artículo en The Atlantic Monthly, bajo el título de Un aborto involuntario de la justicia. En este artículo insistió en que la acusación de Michael Skakel fue provocada por unos medios enardecidos que llevaron a prisión a un hombre inocente. Kennedy argumentó que había más evidencia que sugería que Kenneth Littleton, el tutor residente de la familia Skakel, había matado a Moxley. También llamó a Dominic Dunn la fuerza impulsora detrás de la acusación de Skakel. La vinculación a los Kennedy le dio mucha exposición pública al juicio, y casi siempre se referían a Michael Skakel como el miembro de los Kennedy que era un homicida. Una amistad de 12 pasos. Para aquel año terrible del homicidio, Michael Skakel y Robert F. Kennedy Jr. ni siquiera se conocían a pesar de ser primos. Se conocerían en 1983, 8 años después del asesinato de Martha Moxley. Ambos tenían severos problemas con el alcohol y las drogas, y coincidieron en un proceso de rehabilitación conocido popularmente como el programa de los 12 pasos. En palabras del propio Kennedy, durante ese tiempo se compenetraron mucho, y desde ese momento Robert supo que Michael era inocente. Desde su condena en 2002, Michael siempre defendió su inocencia. Pidió reducción de la pena bajo el argumento de que debió ser juzgado como menor. Cambió en varias oportunidades de abogados. Incluso contrató a unos investigadores a tiempo completo para analizar todos los detalles de su caso. El 23 de octubre de 2013, luego de 11 años en la cárcel, el juez de Connecticut, Thomas A. Bishop, concedió a Skakel un nuevo juicio. Se dictaminó entonces que Michael Sherman no representó adecuadamente a Skakel cuando fue condenado en 2002. En su fallo, Bishop escribió que la defensa en tal caso requiere atención a los detalles, una investigación enérgica y un plan de defensa coherente, afirmando que las fallas de los abogados litigantes en cada una de estas áreas de representación fueron significativas y, en última instancia, fatales para una defensa constitucionalmente adecuada. Como consecuencia de las fallas declaradas por los abogados litigantes, el Estado obtuvo una sentencia condenatoria que carece de confiabilidad, explicó el juez. El 21 de noviembre de 2013, Skakel fue liberado con una fianza de más de $1 millón, junto con otras condiciones. Iba a ser monitoreado con un dispositivo GPS. No podía tener contacto con la familia Moxley. Debía registrarse periódicamente por teléfono y no se le permitiría salir del estado de Connecticut sin autorización. En julio de 2016, 14 años después de la sentencia de Michael y después de 33 años de aquel programa de rehabilitación, Kennedy publicó un libro en defensa de Skakel titulado Framed, enmarcado en inglés. Ese mismo año, el 30 de diciembre, la Corte Suprema de Connecticut falló 4-3 para restablecer la condena de Skakel, pero la Corte Suprema de Connecticut la revocó el 4 de mayo de 2018 y ordenó un nuevo juicio. Finalmente, el 30 de octubre de 2020, el estado de Connecticut anunció que no volvería a juzgar a Skakel por el asesinato de Moxley. ¿Realmente se hizo justicia? El 30 de octubre de 1975, una niña de 15 años llamada Martha Moxley
fue brutalmente apaleada hasta la muerte en la parte más exclusiva de Greenwich, Connecticut. El arma homicida fue un palo de golf número 6. Fue golpeada con tanta fuerza que el eje se rompió en 4 pedazos, de los cuales solo 3 fueron descubiertos en la escena del crimen. La parte de la empuñadura, que podría haber tenido huellas dactilares del asesino, nunca se encontró. Los Scahill siempre habían gozado de una mala reputación y se pensaba que algunos de los hermanos podía ser responsable del homicidio. Sin embargo, el poder, el dinero y las influencias hicieron de las suyas. Pasarían más de 27 años para que hubiese un responsable del homicidio. Aunque Michael Scahill pasó 11 años en la cárcel, siempre sostuvo su inocencia respecto a un caso que deja más preguntas que certezas sobre aquella noche antes de Halloween, cuando se desataron los peores y más terrenales demonios. Envenenó a su propio hijo con caramelo la noche de Halloween. La noche de Halloween es una de las festividades más esperadas por los niños y niñas en Estados Unidos. La posibilidad de disfrazarse y jugar a ser un terrorífico personaje mientras recorren casas decoradas con motivos tenebrosos es sinónimo de diversión, especialmente para los más pequeños. Y sus padres suelen unirse a esta celebración llevándolos a buscar las ansiadas golosinas en la tradición conocida como dulce o truco. Pero Halloween es también, para muchos, una fecha de angustia, miedo y dolor. Algunas de las mentes más oscuras han escogido justamente este día para cometer horrendos crímenes. Y uno de los más dolorosos es el que hoy vamos a contarles. Un padre que, llevado por la ambición, ejecutó el plan de quitarle la vida a su propio hijo de tan solo 8 años en Halloween. Ronald Clark O'Brien, también conocido como Candyman o el hombre que mató Halloween, nació el 19 de octubre de 1944 en Pasadena, Texas, Estados Unidos. Poco se sabe de su pasado hasta el momento del crimen, pero lo que sí se conoce es que era un hombre con problemas económicos e incapaz de mantener un empleo estable. De hecho, de 1964 a 1974 tuvo un total de 21 trabajos. Era despedido de cada uno por negligencia o comportamiento fraudulento. En 1974, Ronald, entonces de 30 años, vivía en Deer Park, un pequeño suburbio de clase media en el condado de Harris, en el sureste de Texas, con su esposa Dainine y sus 2 hijos, Timothy, nacido en 1966, y Elizabeth, 3 años menor. O'Brien trabajaba como optometrista en la óptica del estado de Texas en Sharpstown, Houston, y era diácono en la iglesia bautista, donde además cantaba en el coro y estaba a cargo del programa de autobuses locales. Era, entonces, un hombre que inspiraba confianza y respeto. Aquellos que lo conocieron lo consideraban un ciudadano modelo. De hecho, un pastor lo describió como un buen cristiano y un padre por encima del promedio. Pero lo que pocos sabían era que en el fondo las dificultades económicas lo estaban poniendo contra la pared. Acumulaba deudas y la desesperación parecía estar acorralándolo. Su salario de $150 a la semana apenas cubría la comida y el alquiler. No se sabe si por ambición o por el agobio que sentía, inventó un plan retorcido para aliviar sus problemas financieros y vivir una vida más cómoda. Lo llevaría a cabo en Halloween de 1974, después de contratar una póliza de seguro de vida sobre sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth, algo que su esposa ignoraba. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias.
Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un mortal, dulce o truco. O'Brien nunca había mostrado un interés real en Halloween hasta 1974, cuando se notaba muy ansioso por esta festividad. Así, el 31 de octubre de ese año, fue con sus dos hijos, Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5, a un vecindario de Pasadena, Texas, a llevar a los niños a pedir dulces de casa en casa, cumpliendo la tradición de Halloween en Estados Unidos, conocida como dulce o truco. Los acompañaban su vecino y amigo de la familia, Jim Bates, también con sus dos hijos. Era una noche fría y la lluvia ya se asomaba amenazante. Tras visitar una casa que estaba a oscuras y donde nadie abrió la puerta, los niños corrieron impacientes a la vivienda de al lado. Ronald se quedó un poco más atrás y luego se sumó a los demás para seguir el recorrido. Pero el juego terminó pronto, ya que la lluvia comenzó a caer, marcando el final abrupto de la noche de Halloween para los niños O'Brien y Bates. Pero antes de despedirse, Ronald entregó a cada uno de los niños un caramelo conocido como Pixie Sticks. Era del extra grande, de 21 pulgadas. Los Pixie Sticks son unas golosinas clásicas en Estados Unidos que asemejan a unos popotes o sorbetes rellenos de caramelo ácido en polvo. Ronald tenía 5 de estas golosinas que, aseguró, le había dado el dueño de la casa a oscuras, donde no les habían abierto la puerta inicialmente. Luego, en el camino de regreso a la casa, Ronald le regaló el último Pixie Sticks que tenía en su poder a un niño de 10 años que se encontró y reconoció de su iglesia. Ya en casa, y antes de irse a la cama, el pequeño Timothy quiso comer más dulces y, según O'Brien, escogió justamente un Pixie Sticks. Como el niño tuvo problemas para sacar el polvo de caramelo de la pajilla, su padre le ayudó a aflojarlo. Cuando probó el dulce, Timothy se quejó diciendo que sabía amargo. O'Brien le dio entonces a su hijo un poco de la bebida Kool-Aid para que se quitara el mal sabor. El niño inmediatamente comenzó a quejarse de un fuerte dolor de estómago y corrió al baño, donde empezó a vomitar y a convulsionar. Ronald aseguró que lo sostuvo mientras vomitaba hasta que el pequeño se desvaneció en sus brazos. Salieron a toda velocidad al hospital, pero en el camino, Timothy dejó de respirar. Estaba muerto, menos de 1 hora después de haber consumido el caramelo. La muerte del niño de 8 años, ocurrida justo en Halloween, conmocionó a todos en el pequeño pueblo de Texas, y los investigadores no perdieron tiempo para tratar de descubrir cuál había sido la causa. Los policías se comunicaron en principio con un especialista forense, que al escuchar los detalles de la extraña muerte, les pidió que olieran el aliento del chico. Notaron entonces que despedía un olor semejante a las almendras. Es cianuro, concluyó de inmediato el doctor Joseph Yahimczyk, jefe de forenses del vecino condado de Harris. El suceso hizo explotar el miedo en la comunidad. Muchos padres entregaron a la policía los caramelos que sus hijos recibieron la noche de Halloween, porque temían que estuvieran también envenenados. ¿Quién entregó los caramelos? Tal como había señalado el forense, la autopsia confirmó que los caramelos que consumió Timothy estaban mezclados con una dosis letal de cianuro de potasio. Los Pixie Sticks, que según Ronald recibió de un hombre que no logró identificar, fueron recuperados por la policía, porque los niños a quienes O'Brien los regaló no lo llegaron a consumir. Uno de los niños estuvo a punto de ingerir el caramelo, pero no pudo abrir la grapa cerrada fuertemente. Sus padres lo consiguieron dormido sosteniendo el Pixie Sticks íntegro que entregaron a las autoridades. Los investigadores observaron que los sorbetes habían sido abiertos y en la punta fueron rellenados con cianuro en polvo y vueltos a cerrar con una grapa. El caramelo que consumió Timothy contenía suficiente cianuro para matar a 2 adultos, mientras que los otros Pixie Sticks tenían veneno como para quitarle la vida a 3 o 4 adultos. Ronald O'Brien inicialmente le dijo a la policía que no podía recordar en cuál casa le habían entregado los caramelos envenenados. Los funcionarios comenzaron entonces a sospechar del hombre,
ya que el grupo solo había visitado casas en 2 calles porque esa noche la lluvia repentina les impidió avanzar más. Las sospechas fueron creciendo cuando la policía descubrió que en ninguna de esas casas que visitaron, los niños habían entregado Pixie Sticks. Después de caminar con los investigadores por el vecindario 3 veces, recreando el recorrido que hicieron la noche de Halloween, finalmente Ronald O'Bryan los llevó a la casa donde nadie les había abierto la puerta. Les dijo a los agentes de la policía que esa noche regresó a esa casa antes de reencontrarse con su vecino y los niños. Aseguró que el dueño no encendió las luces, pero le entregó 5 Pixie Sticks. Y afirmó que no llegó a ver el rostro del hombre, sino solo su brazo, que describió simplemente como peludo. Los investigadores hicieron las indagaciones necesarias. El dueño de la casa se llamaba Courtney Melvin, un controlador aéreo que trabajaba en el aeropuerto William Hobby de Houston. La policía se dirigió al terminal aéreo y detuvo al hombre. Sin embargo, pronto descubrieron que Melvin no había regresado a su hogar sino hasta las 11 de la noche ese 31 de octubre, mucho después de que los niños O'Bryan y Bates habían estado recorriendo el vecindario en busca de dulces. Casi 200 personas confirmaron que Melvin estaba trabajando esa noche de Halloween, incluidos sus compañeros. También las hojas de asistencia de su empresa corroboraban su coartada. Además, su mujer y su hija estaban en casa, pero habían apagado las luces porque se les habían acabado los caramelos. Las investigaciones seguían avanzando, y cada vez más Ronald O'Bryan parecía el culpable. La policía descubrió que el hombre tenía una deuda de más de $100,000 y una historia de inestabilidad en sus trabajos. Se reveló que era sospechoso de un robo en la óptica donde trabajaba y que estaba a punto de ser despedido por ello. Su carro estaba por ser embargado y había incumplido varios préstamos bancarios que llevaron a que la casa familiar fuera embargada. Al mismo tiempo, había contratado pólizas de seguros para sus hijos unos meses antes de la muerte de Timothy. En enero de 1974, contrató pólizas de $10,000 a favor de sus 2 hijos y un mes antes tomó una póliza adicional de $20,000 a pesar de las objeciones de su aseguradora. Y nuevamente, unos días antes de Halloween, contrató una extensión de más de $20,000 por cada niño. En total, las pólizas sumaban unos $60,000. Su esposa no estaba al tanto de estas nuevas pólizas adquiridas por su marido sobre la vida de sus 2 hijos. A la mañana siguiente de la muerte de Timothy, lo primero que hizo Ronald O'Bryan fue llamar a su compañía de seguros para preguntar sobre el cobro de las pólizas que había contratado para su hijo, ahora fallecido. Un nuevo hallazgo vino a incrementar las sospechas de los investigadores contra el hombre. Poco antes de esa noche de Halloween, Ronald visitó a un proveedor de químicos para comprar cianuro. Si bien no se llevó nada tras enterarse de que la cantidad mínima que podría adquirir eran 5 libras. El hombre de la tienda no supo identificar a O'Bryan, pero sí recordaba que el cliente tenía puesta una bata como la de un médico. Y ese era justo el uniforme que usaba Ronald en su trabajo como optometrista. Fue entonces que la tesis policial terminó de perfeccionarse. Según los investigadores, Ronald O'Bryan había envenenado los caramelos para matar a sus hijos y así cobrar las pólizas de seguros. Los agentes pensaron que entregó también los otros dulces con cianuro a los demás niños para intentar encubrir el crimen. Tras obtener una orden de registro, la policía encontró en la casa de los O'Bryan unas tijeras con residuos de un plástico similar al del envoltorio de los caramelos envenenados. O'Bryan fue arrestado y llevado a la comisaría. La policía lo interrogó una y otra vez, pero Ronald siempre defendió su inocencia. Veredicto sin dudas. A pesar de que la policía nunca descubrió cuándo o dónde O'Bryan compró el veneno, no tenían dudas de su culpabilidad. Por ello, decidieron arrestarlo por la muerte de Timothy el 5 de noviembre de 1974. Ronald O'Bryan fue acusado de homicidio capital y 4 intentos de asesinato. Sin embargo, se declaró inocente. El juicio comenzó el 5 de mayo de 1975 en Houston. En la audiencia, un químico que conocía a Ronald testificó que en el verano de 1973, O'Bryan lo contactó para preguntarle acerca del cianuro y la cantidad que se consideraba fatal.
Asimismo, el vendedor de una tienda de químicos también declaró que O'Brien le preguntó cómo podía comprar cianuro. Amigos y compañeros de trabajo igualmente subieron al estrado para contar que meses antes de la muerte de Timothy, Ronald mostró un interés inusual en el cianuro y hablaba de cuánto se necesitaba para matar a una persona. Otro evento que salió a relucir en el juicio fue que Ronald iba a una universidad comunitaria y en una clase le preguntó a su profesor si el cianuro era más letal que otros tipos de veneno. ¿Por qué iba alguien a comentar algo así?, se preguntaban los investigadores. Los cuñados de O'Brien revelaron además que el mismo día del funeral de Timothy, Ronald comentó que usaría el dinero del seguro del chico para tomar unas largas vacaciones y comprar varias cosas. Por si fuera poco, su esposa también declaró en su contra. Dijo que Timothy no había escogido comer los Pixie Sticks esa noche, sino que fue su marido el que lo obligó a seleccionar ese dulce en lugar de otros. Mientras tanto, Ronald seguía manteniendo su inocencia, pero su defensa era muy débil. Atribuía el crimen a la leyenda urbana que desde hace décadas habla de un envenenador loco, que reparte caramelos envenenados y manzanas dulces con hojillas de afeitar ocultas durante la noche de Halloween. Son historias que han persistido durante años, a pesar de que no hay documentos ni evidencias que las prueben. Con toda la atención mediática en el caso, fue cuando la prensa comenzó a apodar a Ronald O'Brien como el Candyman o el hombre de los caramelos. También fue conocido como el asesino de los Pixie Sticks. El 3 de junio de 1975, en solo 46 minutos, el jurado tuvo un veredicto para el Candyman. Lo encontraron culpable de asesinato capital y de 4 intentos de asesinato. Luego, el jurado deliberó durante 71 minutos más para dictar la sentencia, que finalmente fue la pena de muerte. Ronald fue recluido entonces en la unidad Ellis, cerca de Huntsville, Texas, donde estaban todos los condenados a muerte en el estado. En ese lugar fue rechazado y despreciado por los demás sentenciados a pena capital debido al crimen que cometió contra su propio hijo. Incluso hubo manifestaciones de odio hacia el hombre el día de su ejecución. La ejecución de O'Brien fue reprogramada varias veces. La primera fue el 8 de agosto de 1980, pero su abogado introdujo una suspensión. Fue fijada entonces para el 25 de mayo de 1982 y nuevamente pospuesta. El juez Michael Max Payden agendó una tercera fecha, el 31 de octubre de 1982, fecha del 8º aniversario del crimen, e incluso se ofreció a llevar personalmente a O'Brien a la Cámara de la Muerte. El caso también cobró notoriedad porque la del Candyman iba a ser la primera vez que Texas ejecutara a un preso mediante inyección letal. Pero la Corte Suprema retrasó otra vez la fecha para darle al sentenciado la oportunidad de apelar para pedir un nuevo juicio. Fue entonces que se fijó el 31 de marzo de 1984 como nueva fecha de la ejecución. El abogado defensor de Ronald solicitó otra suspensión, argumentando que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. Pero el 28 de marzo, un juez federal rechazó la petición, así que el 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche y una década después de haber envenenado a su propio hijo para cobrar su seguro de vida, Ronald Clark O'Brien fue ejecutado con una inyección letal en la unidad Huntsville. En su declaración final, Ronald mantuvo su inocencia, asegurando que la pena de muerte que sufriría era un error. Esta fue su declaración final. Lo que está a punto de ocurrir está mal. No obstante, nosotros como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores. Esta ejecución es uno de esos errores, pero eso no quiere decir que todo nuestro sistema de justicia esté mal. Por ello, perdonaré a todos los que hayan tomado parte de cualquier manera en mi muerte. También por todo aquel al que haya ofendido de cualquier modo durante mis 39 años de vida, rezaré y pediré su perdón, tal y como yo haré con todo aquel que me haya ofendido de cualquier modo. Y rezaré y pediré a Dios piedad y perdón para todos los hombres. Para mis seres queridos, les extiendo mi amor inmortal. Para mis seres cercanos, sepan en sus corazones que los amo a todos y cada uno de ustedes.
Que Dios los bendiga y que los mejores deseos de Dios siempre los acompañen. Finalmente, cerró la carta diciendo que fue tratado bien por todo el personal durante su aprehensión. Mientras la ejecución se producía, unos 300 manifestantes se reunieron afuera de la prisión conmemorando el hecho. Algunos gritaban «truco o trato», otros arrojaron caramelos a los manifestantes contra la pena de muerte que también estaban reunidos en el lugar. Ronald O'Bryan está enterrado en el cementerio Forest Park East, en Western, Texas. Su hijo, Timothy, reposa en el cementerio Forest Park Lawndale, en Houston. Poco después de la detención de Ronald, su esposa introdujo el divorcio. Más adelante ella volvió a casarse y su nuevo esposo adoptó a la hija que tuvo con O'Bryan, Elizabeth. Después de que el crimen del Candyman se hiciera público, se implementaron programas de seguridad para Halloween en Pasadena, en los cuales se enseñaba a los padres métodos para evaluar la seguridad de pedir caramelos en casa de los vecinos mediante una inspección visual. Es difícil comprender qué pudo llevar a un hombre común, como un vecino de nuestra casa o un compañero de trabajo, con familia, un buen trabajo y en apariencia muy normal, a cometer filicidio, el asesinato de su propio hijo. Este tipo de crímenes son especialmente condenados socialmente, porque implican la ruptura abrupta de la norma social que representa la protección y el cuidado de los hijos por parte de sus progenitores. Según los expertos, son delitos que suelen cometerse a raíz de trastornos mentales en el caso de las madres y en el de los padres por venganza y violencia machista. También pueden ser producto de brotes psicóticos o depresiones severas. Tristemente, este tipo de crímenes no es tan inusual, y menos en Estados Unidos. Un estudio de la revista Ciencia Forense Internacional analizó los casos de filicidio cometidos entre 1976 y el año 2007 y halló que cada año ocurrieron cerca de 500 filicidios en Estados Unidos. Casi el 72% de los niños que fueron asesinados por sus propios padres tenían 6 años o menos, y 1/3 de las víctimas solo eran bebés de 1 año o menos. La mayoría de los asesinos son hombres. El 58% de estos casos analizados fueron delitos ejecutados por padres, y son los hijos varones también los que más sufrieron este tipo de crímenes. Pero el caso de Ronald O'Bryan es poderosamente extraño por las razones que motivaron el asesinato. Una muerte premeditada, calculada, impulsada por dinero. El hombre que para muchos arruinó Halloween esperaba que la leyenda urbana de los caramelos envenenados en Halloween sirviera como la coartada perfecta para desviar cualquier sospecha en su contra. Pero la verdad es que el pequeño Timothy murió a manos de una de las personas en quien más confiaba en el mundo, su padre, y en una noche que debía ser para la diversión y la alegría. Ronald O'Bryan fue incapaz de admitir el delito que cometió, incluso antes de su propia ejecución. No hubo signos de arrepentimiento, dolor o remordimiento, ni siquiera en los minutos finales de su vida. Mató a su familia mientras dormían en Halloween. Las relaciones familiares siempre pueden ser complicadas, pero nadie puede dudar que los lazos afectivos entre padres e hijos son de los más fuertes que existen, o al menos eso es lo que cualquiera esperaría. La historia que vamos a contarles ocurrió el 31 de octubre de 2010, el día de Halloween. Era un domingo como cualquiera en Sandusky, una pequeña ciudad de solo 25,000 habitantes en el condado de Erie del estado Ohio, Estados Unidos. El día arrancó para Devon Griffin, de 16 años, con su acostumbrada visita a la iglesia para participar en el coro juvenil. Su mamá y su padrastro dormían hasta tarde, luego de una noche de compartir con amigos en casa. O al menos, eso creía Devon, que al volver de la iglesia decidió pasar un tiempo de ocio con sus videojuegos. Pero ya bastante pasado el mediodía,
¿cómo era posible que todos en casa siguieran durmiendo? Devon entró a la habitación matrimonial, donde su mamá y su padrastro estaban en la cama completamente cubiertos por el cobertor, de la cabeza a los pies. Al descubrirlos un poco, vio las manchas de sangre. Pensó de inmediato que era solo una broma de Halloween, pero la verdad es que se trataba de la mayor pesadilla para el jovencito. Su madre, Susan, de 46 años, y su padrastro, William E. Bill Liskey, de 53 años, estaban muertos tras recibir varios disparos. Y, en su habitación, su hermano Derek, de 23 años, también había sido asesinado a golpes. ¿Quién había sido capaz de cometer el triple crimen de su familia en su propia casa? Devon solo había visto en el lugar más temprano a su hermanastro, el problemático B.J. Liskey. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una cadena de ataques contra la madrastra. William B.J. Liskey siempre fue un chico complicado, con un carácter difícil y bastante indisciplinado. Quizá era una reacción rebelde al divorcio de sus padres. Desde que ellos se separaron, el chico comenzó a faltar a la escuela y a portarse mal. Sin embargo, su padre, Bill Liskey, trataba de apoyarlo y de estar a su lado en cada momento. Cuando Bill se volvió a casar en 2001, su nueva esposa, Susan, intentó imponer orden en la casa. Pero su hijastro estaba resentido con las nuevas reglas, así que tuvieron desde el inicio una relación muy tensa. B.J. tampoco se llevaba bien con los 2 hijos de Susan, Derek y Devon. En este clima transcurrieron años de lucha de la familia con B.J. por su comportamiento violento y temperamental, incluso con varias llamadas de auxilio a la policía por incidentes agresivos. Igualmente, el padre continuaba tratando de demostrarle amor y respaldo a su hijo. Pero en 2002, Bill tuvo que llamar a la policía porque B.J., entonces de 16 años y en arresto domiciliario en ese momento, amenazó con hacerse daño. Cuando los agentes llegaron, el joven también los atacó. Por eso debió enfrentar cargos en el Tribunal de Menores por agredir a un oficial del orden público. Luego, en octubre de 2004, B.J. Liskey, ahora de 18 años, se peleó con su madrastra y la golpeó con fuerza en el pecho. 2 meses después, un nuevo incidente con Susan hizo que la policía lo acusara de agresión y robo. El joven había golpeado a Susan Liskey con una taza de café en la cabeza y le robó las llaves de su auto, pero fue declarado incompetente para ser juzgado por esos cargos debido a sus afecciones mentales. Así las acusaciones finalmente fueron retiradas. Hubo al menos 3 episodios más en los que la policía debió intervenir. Más tarde, Bill se vio obligado a echar a su hijo de la casa después de que B.J. intentara atacar a Susan Liskey mientras se duchaba. Pero estaba claro que B.J. tenía problemas mentales que le hacían mantener ese comportamiento violento. En febrero de 2006, Bill solicitó la tutela de B.J. para protegerlo y conseguirle la ayuda que necesitaba, según se refleja en la solicitud de tutela. En 2007, el joven fue hospitalizado por un trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. Se mudó a una casa de rehabilitación para pacientes de salud mental en Sandusky, donde su padre lo visitaba con frecuencia. Pero en ese lugar hubo también episodios críticos. B.J. tuvo allí al menos 3 encuentros con la policía. Entre esos incidentes hubo una pelea física entre B.J. y su padre después de que el hombre lo recogió en la casa grupal.
Los estallidos violentos de B.J. Liskey eran muy frecuentes. Los vecinos sospechaban que el joven había matado y torturado a sus mascotas. El perro de un amigo de la familia, Mark Gradell, incluso recibió 2 disparos con balas calibre 22. A menudo, Bill llamaba a Mark para que lo ayudara con B.J. y los problemas que causaba. También Derek llegó a pedir la ayuda de Mark en varias ocasiones en las que Bill y su hijo estaban peleando físicamente. Pero a pesar de esos conflictos, Bill Liskey nunca se rindió con su hijo. Preocupado por el comportamiento de B.J., Mark Gradell tuvo conversaciones serias con Bill Liskey en varias ocasiones sobre la seguridad de la familia, pues sentía que B.J. era un peligro para ellos. Eran charlas muy difíciles porque B.J. era el único hijo de Bill. Él lo amaba y confiaba en que el joven nunca les haría daño, a pesar de las lesiones físicas que algunas veces le había causado. Un sangriento Halloween. La semana antes de los asesinatos, Bill Liskey se tomó unas vacaciones y fue a cazar ciervos con su hijo. Fueron a la cabaña de la familia en el condado de Carroll y regresaron a su hogar en Benton Township, en el condado de Ottawa, menos de 24 horas antes de los asesinatos. Ese sábado antes de Halloween, se reunieron para tomar unas cervezas con amigos. Todos la pasaron muy bien, según recordó Mark Gradell, uno de los invitados. No estuvo en el encuentro Derek Griffin, el hijo de Susan de 23 años, pero eso no era inusual, porque él y B.J. Liskey no se llevaban bien. De hecho, B.J. rara vez pasaba la noche en la casa debido a las peleas violentas que solían ocurrir entre él y el resto de la familia. Devon Griffin tampoco estaba, pues pasó el fin de semana con su padre. Pero Bill había estado bebiendo y no pensó que fuera buena idea llevar a su hijo de regreso al centro de tratamiento. La fiesta se disolvió alrededor de la medianoche y dispusieron una cama en el sofá de la sala para que B.J. durmiera. Alrededor de las 6:30 de la mañana del 31 de octubre de 2010, se escucharon unos disparos en el vecindario. No está claro cómo sucedió todo, pero lo que sí es seguro es que Derek parece haber sido la primera víctima esa mañana. El joven de 23 años estaba en su habitación, aparentemente durmiendo. Su hermanastro B.J. lo golpeó repetidamente con un martillo de garras en la cabeza. Derek murió a los pocos minutos del primer golpe y quedó acurrucado en su cama frente a la pared. Enseguida, B.J. fue por su padre y su madrastra. Entró a la habitación principal y le propinó 5 disparos en la cabeza y en la cara a su padre a una distancia de entre 1 y 2 pies. Bill estaba acostado en una posición natural para dormir, por lo que se presume que estaba durmiendo cuando B.J. lo atacó. A Susan le propinó 3 disparos a corta distancia y algunas versiones apuntan que violó a la mujer antes de matarla o justo después. Las balas que usó para todos los asesinatos eran de pequeño calibre, probablemente una pistola .22. Luego, B.J. cubrió los cuerpos de ambos con las mantas. Devon llegó a casa alrededor de las 9:30 de la mañana del 31 de octubre para cambiarse de camiseta e ir a la iglesia. Al llegar a casa, se encontró con B.J. Se cambió y se fue en unos 5 minutos. B.J. Liskey extrañamente le preguntó qué estaba haciendo, cómo estaba y cuánto tiempo estaría afuera. Esa conversación fue distinta para Devon, quien notó que B.J., habitualmente lento y oscuro, estaba actuando más feliz, optimista y hablador. ¿Por qué B.J. le perdonó la vida a Devon ese día en que decidió asesinar a toda la familia sigue siendo un misterio? Sin embargo, basándose en la relación de los 2 hermanastros, muchos especulan que fue la forma enfermiza de B.J. de hacer sufrir a Devon. Finalmente, después de que Devon Griffin dejó la casa para ir a la iglesia, B.J. Liskey tomó la Ford F-150 de la familia y se fue con ella a la cabaña de casa en el condado de Carroll. Antes, se detuvo en un restaurante Subway cercano para comprar un sándwich.
Devon regresó a su casa después de cantar en su servicio religioso el domingo por la mañana. El joven de 16 años fue directo a su habitación para concentrarse en sus videojuegos. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, comenzó a preguntarse dónde estaban todos. Su madre, Susan, normalmente estaría fuera de la cama para entonces. Devon bajó al dormitorio principal y encontró a su madre en la cama junto a su padrastro. El edredón les cubría la cabeza. Habló en voz alta para despertar a su mamá. Caminó hasta su lado de la cama y vio su pie sobresaliendo de debajo de las mantas. Le dio un golpecito en la pierna, pero no obtuvo ninguna respuesta. Devon continuó hablando, bajando un poco las mantas. Fue entonces cuando vio la almohada empapada de sangre. Se quedó helado y por un momento pensó que debía ser una broma de Halloween. Pero poco a poco se dio cuenta de que no lo era. El joven estalló en llanto mientras salía corriendo de la casa. Enseguida llamó a su tía, Lori Morse, presa del pánico por la escena dantesca que acababa de ver. La mujer acudió enseguida a consolarlo y llamar a las autoridades. Al comunicarse con el 911, Morse les habló del peligroso hijo de Liskey, William B.J. Liskey. Recordó que la familia había tenido muchos problemas con él y que el joven también había tenido dificultades con la ley. Además, recordó que B.J. había amenazado a Susie antes. Los agentes del condado de Ottawa descubrieron al llegar al hogar de los Liskey una espeluznante escena del crimen. Bill y Susan Liskey estaban muertos a tiros en su cama. La habitación de Derek Griffin estaba cerrada. La policía abrió la puerta de una patada y encontró al joven acurrucado en la cama frente a la pared. También encontraron el martillo de garras ensangrentado en la casa. En ningún caso hubo evidencia de acciones de defensa por parte de las víctimas, y los tres estaban en sus camas, por lo que se presume que B.J. los sorprendió matándolos mientras dormían. Había huellas de barro a lo largo de una terraza cerca del estanque de la familia, lo que sugería que el sospechoso pudo haber desechado el arma homicida en el estanque. Sin embargo, las autoridades drenaron el estanque y los perros detectores de armas rastrearon gran parte de la propiedad y no encontraron nada. En todo caso, William B.J. Liskey Jr. fue inmediatamente identificado como sospechoso. Devon le dijo a los investigadores que su hermanastro era la última persona que vio en la casa de sus padres y ahora ignoraba su paradero. La policía conocía a B.J. por los variados incidentes en los que debieron intervenir, dados los episodios de agresividad y violencia del joven de 24 años. Cuando los detectives de la oficina del alguacil del condado de Ottawa fueron a la cabaña de la familia en el condado de Carroll, al sur de Canton, para buscar pruebas, encontraron un sándwich de Subway sin comer en el mostrador. B.J. Liskey aparentemente no tuvo tiempo de comerlo antes de que los agentes irrumpieran el 31 de octubre. El joven estuvo allí menos de una hora cuando los ayudantes del alguacil del condado de Carroll llegaron al campamento y lo detuvieron. El muchacho no opuso resistencia al arresto. B.J. Liskey fue acusado de un cargo de asesinato justo en el momento del arresto, lo que le permitió a la policía mantenerlo detenido hasta que el caso fuera presentado al gran jurado. Un final inesperado. Este crimen conmocionó a la comunidad. Todos describían a Bill como un buen hombre y un padre amoroso que tenía un profundo cariño por su hijo. Era un exintegrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ahora disfrutaba de cazar, pescar y estar en contacto con la abundante vegetación alrededor de su casa. A Susan también le gustaba cazar. Otro de sus hobbies era la jardinería. Muchas la consideraban una mujer con un gran corazón. Derek, por su parte, amaba el taekwondo y de hecho llegó a representar a su país en competencias internacionales. Estos crímenes fueron el primer triple homicidio que tuvo lugar en el condado de Ottawa en más de 25 años. La policía realizó las indagaciones y finalmente
no había dudas en torno a quién era el culpable. Aunque la familia de Liski sabía que BJ estaba luchando con su enfermedad mental, lo cierto es que en ese momento estaba bebiendo licor y había dejado de consumir sus medicamentos. Todos sabían que su padre era su mejor amigo. Una de sus tías contó que aunque BJ antes se había metido en problemas, nunca pensó que sería capaz de matar a alguien. No sé si puedo perdonarlo. Mi hermano querría que lo hiciéramos, pero eso es algo difícil de hacer, dijo una de las hermanas de Bill. Como si esta tragedia no hubiese sido suficiente, la familia de Bill Liski pronto recibió más malas noticias. El mismo día de los asesinatos, otra hermana de Liski, Sue Donmeyer, también murió en un incendio en un garaje. El lugar se prendió en fuego accidentalmente y la mujer no logró salir. En un solo día, Shirley Young, madre de Bill, perdió a 2 de sus hijos, a una nuera y a un nieto. Shirley no podía creer lo que estaba viviendo. La muerte de 2 hijos es una experiencia irreal. Es algo que no debería suceder. Yo debería irme antes que ellos, dijo la señora. B.J. Liski fue acusado en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Ottawa, con cargos de homicidio agravado en cada una de las muertes. El tribunal nombró a un tutor para el joven y aprobó una evaluación de competencia que marcó el proceso legal. Lo determinante era que el personal médico estableciera si era incompetente para ser juzgado, y en ese caso, el tribunal debía considerar si es posible una rehabilitación para que sea considerado competente para ir a juicio. Una vez que se determinó que iría a juicio en el proceso judicial, BJ habló sin emociones. Aunque fue abusivo verbalmente y muy conflictivo con su familia durante años, lamentó haberlos asesinado. Aseguró que quería mucho a su padre y que sentía náuseas cada vez que pensaba en lo que había hecho. Realmente no puedo explicar por qué tuvo que pasar todo esto, pero creo que sobre todo tuvo que ver con mi enfermedad mental, dijo el joven en la audiencia. Finalmente, en 2011, el chico de solo 24 años se declaró culpable de 3 cargos de asesinato agravado sobre 3 miembros de su familia en esa mañana de Halloween de 2010 en Benton Township. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales acordaron no buscar la pena de muerte y en cambio recomendaron que Liski fuera condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de su sentencia en septiembre de 2011, Liski pidió perdón por matar a su padre, madrastra y hermano y culpó a su enfermedad mental y a Satanás por sus acciones. La sentencia final sobre él fue la recomendada por la fiscalía: 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Años después, en 2015, William B.J. Liski, entonces de 29 años, fue encontrado muerto en su celda, en la institución correccional Ross en Chillicothe. Se hirió a sí mismo hasta morir. Bill Liski era un hombre amable, apreciado por quienes lo conocieron. Tuvo un único hijo, a quien le heredó su nombre, William, y que todos llamaban BJ para distinguirlo del padre. Fue un adolescente difícil, pero también queda la duda de si estaba recibiendo un tratamiento adecuado para la esquizofrenia que le diagnosticaron. A estas alturas, solo quedan preguntas sin respuestas. ¿Qué empujó a este joven a terminar asesinando no solo a su madrastra y hermanastro, sino a su propio padre, quien siempre trató de acompañarlo sin importar lo que él hiciera? ¿Debía B.J. Liski mantenerse aislado y bajo estricta supervisión, dados los antecedentes violentos que tenía? Lo cierto es que, a pesar de sus señales de agresividad, nadie pudo prever el fatídico final que marcó a esta familia y a una comunidad el día de Halloween.
Rurik Jotting, un genio sádico y narcisista. ¿Qué puedes hacer cuando ya nada de lo que haces te satisface? La primera respuesta que se te puede venir a la cabeza es, sencillamente, explorar nuevas experiencias que te generen placer. Modificar tus rutinas para evitar el aburrimiento. Curiosear. Rurik Jotting estaba buscando otras maneras de divertirse. Rurik tenía un coeficiente intelectual de 137, que lo hacía pertenecer al selecto grupo del 2% de la población mundial con una inteligencia muy superior al promedio, algo que lo ayudó a estudiar en las mejores escuelas y universidades de su país. Tampoco le faltaba el dinero, ya que era un banquero bien posicionado en una importante empresa del rubro, cuyos ingresos le permitían alquilar un apartamento de lujo situado en un rascacielos por más de $5,000 mensuales. Inteligente, con una excelente formación académica y adinerado, Rurik se dio a la tarea de probar sensaciones. Pero siempre quería más. Él mismo le puso freno a su descarrilada búsqueda hedonista durante las fiestas de Halloween del año 2014, cuando en la cúspide de la excitación y la lujuria cometió uno de los crímenes más atroces que se hubiesen visto hasta ese entonces en Hong Kong. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Criado con comodidades. Rurik George Catton Jotting había nacido en Londres en el mes de marzo de 1985. Tenía 29 años de edad. Sus padres, Graham Jotting y Helen Smith, se casaron en septiembre de 1984 en Merton, al sur de la capital inglesa. Su hermano menor, Aurin, nació en 1987. El nombre de Rurik no se lo pusieron al azar. Su madre lo escogió porque proviene del ruso y significa famoso líder guerrero, en alusión a la dinastía que gobernó Rusia hasta el siglo XVI. Su equivalente en alemán es Rodrigo. Graham, el padre de Rurik, tenía 56 años y trabajaba como ingeniero en una instalación de maquinaria y equipos industriales, además de ser un apasionado de las motocicletas antiguas. Su mamá, Helen, de 55 años, era una ex enfermera que dirigía una franquicia de locales de batidos al estilo estadounidense en la ciudad de Woking, en el condado de Surrey, de Inglaterra. Toda la educación de Rurik fue en escuelas privadas. Ingresó a una preparatoria cerca de su casa en la localidad de Cobham, en el condado de Surrey, pero más tarde fue inscrito en Aberley Hall, un internado preparatorio situado en el condado de Worcestershire. En Aberley Hall ganó una beca para estudiar en el prestigioso y oneroso Winchester College. Fue el 6º becario seleccionado, logro que no le agradó mucho al adolescente, quien siempre quería ser el primero, quizás porque tenía un coeficiente intelectual de 137 que lo colocaba entre el 2% de la población mundial con una inteligencia muy superior a la mayoría de la gente. Rurik aseguró que, durante su estancia en el Winchester College, fue agredido sexualmente por otro estudiante, que lo obligó a practicarle sexo oral. De hecho, en el año 2003, fue visto por un médico psiquiatra, quien reconoció que el joven había experimentado pensamientos suicidas en aquel entonces, y que además se había visto afectado por el conocimiento de los problemas matrimoniales de sus padres y ciertas afecciones de salud de su madre. También en ese periodo escolar, a la edad de 16 años, su papá intentó suicidarse cortándose las muñecas mientras estaba en la casa. Rurik tuvo que ayudar a proporcionarle los primeros auxilios y acompañarlo hasta el hospital, un incidente que, sin dudas, marcaría su vida de alguna forma.
Chico Cambridge. Con una matrícula anual que sobrepasaba los $46,000, el Winchester College era considerado como el mejor internado privado del Reino Unido, ya que el 35% de sus alumnos de sexto curso conseguían plazas para ingresar a las universidades de Oxford y de Cambridge. Y Rurik fue uno de ellos, pues años después se graduó en el Peterhouse College de la Universidad de Cambridge en la carrera de Historia y Derecho. En su época universitaria en Cambridge era conocido por el apodo de Killer, porque Rurik sonaba parecido a Killer si se pronunciaba al revés. Excompañeros de Rurik en Winchester y Cambridge lo describieron como un hombre equilibrado y modesto, apasionado por la carrera a campo travieso, el remo y el fútbol. También lo recordaron como un jugador de póker muy competitivo, ambicioso, aunque de origen católico estable y comprometido con sus estudios. Una vez egresado de la Universidad de Cambridge, con su título de Historia y Derecho y honores de primera clase, Rurik se metió de lleno en el mundo de la banca. La decisión de saltar del respetable mundillo de la historia y derecho a las banales operaciones bancarias tomó por sorpresa a su madre, al punto de que tuvieron una discusión por el asunto. Sin embargo, no se retractó. Hombre de finanzas. Primero, en 2008, consiguió trabajo en la empresa de servicios financieros Barclays, PLC, en Londres. Luego, en julio de 2010, lo contrataron en Bank of America Merrill Lynch de Londres, que luego pasó a llamarse BofA Securities, como encargado de las operaciones de minimización de impuestos que se encuentran bajo escrutinio de los fiscales, reguladores, recaudadores de impuestos y el Departamento de Cumplimiento de la propia entidad bancaria. Se estima que en Bank of America ganaba más de $300,000 al año. Las cosas le estaban saliendo maravillosamente a Rurik hasta el año 2012, cuando Bank of America intentaba comercializar un producto fiscal en Luxemburgo y auditaron a su equipo por una posible violación de las regulaciones, acusando a Rurik de ser un riesgo grave para la compañía. Una vez el gerente le dijo a Rurik que él era una de las personas más impredecibles con las que había trabajado. Poco después del procedimiento en su contra, fue trasladado a la sede de Hong Kong en julio de 2013, mudanza que fue vista por el inglés como una especie de medida disciplinaria. Adaptándose a Hong Kong. Rurik se instaló en el piso 31 de un lujoso apartamento hongkonés ubicado en el distrito Wan Chai, que era bastante famoso entre los trabajadores expatriados. En The J Residence, de 41 pisos, pagaba un alquiler mensual de más de $5,000 y es tan exclusivo que se necesitan tarjetas para acceder a los pisos individuales. El rascacielos también tiene bar, jardín y una piscina en el techo. Pero Hong Kong no era una ciudad completamente ajena a Rurik. Su madre había nacido allí, aunque había vivido gran parte de su vida en Inglaterra. La abuela materna de Rurik era la asiática Mary Ching Man, quien se había casado con el superintendente de la Policía Real de Hong Kong, el británico Paul Eustace Smith, el abuelo de Rurik, en 1962. Paul llegó a obtener la Medalla de la Policía Colonial por su servicio en 1991, antes de retirarse a Vancouver con Mary. Según la versión de Rurik, su abuelo fue despedido de la Policía Real de Hong Kong por corrupto, ya que tomaba dinero de las tríadas. Paul, un entusiasta jugador de squash, murió en el 2004 de cáncer de piel. Rurik no se mudó solo a Hong Kong. Con él también viajaron sus adicciones al alcohol, las drogas y el sexo agresivo. Para dormir en las noches londinenses, Rurik se había acostumbrado a beber 3/4 de una botella de vodka y a consumir cocaína. En Londres, Rurik también empezó a interesarse en la pornografía sádica y en los juegos sexuales intensos, así como en la contratación de prostitutas para satisfacer sus deseos más escabrosos. Con el tiempo incursionó en la violencia física, llegando incluso al extremo de retirarse el preservativo durante las relaciones sexuales sin el consentimiento de la mujer con la que estuviera, a pesar de que en el Reino Unido eso constituía una violación sexual. Esta pervertida conducta la repitió en Hong Kong, donde en realidad no tenía mucha vida social. Rurik prefería quedarse en casa jugando en la computadora mientras ingería licor y se drogaba.
Rurik tuvo una relación estable con una novia en Londres, pero la mujer presuntamente le fue infiel con otro hombre. Aunque Rurik trató de perdonar la traición y continuar el romance, al final no pudo hacerlo y la separación lo afectó profundamente, provocando en él una reacción extrema hacia ella, por lo que la chica abandonó de inmediato el apartamento donde vivían. Ya ellos habían tenido problemas, pero no por infidelidad, sino por la dependencia al alcohol de Rurik. De hecho, la novia le había prohibido beber en casa. La llamada que lo cambió todo. Para el año 2014, las juergas de Rurik no se habían detenido. Al contrario, se habían exacerbado. Estaba prácticamente fuera de control, asistiendo a los llamados atracones de cocaína. Los atracones consisten en jornadas compulsivas donde se consume la droga de forma repetida durante un periodo breve y en dosis cada vez más altas para mantener el estado de euforia. Los atracones no se realizan diariamente, pero el día que se consume no se puede dejar de hacerlo, por lo que se llegan a consumir grandes cantidades de cocaína. Rurik estaba rompiendo las reglas de esos encuentros, ya que iba a los atracones de cocaína por varios días consecutivos. En una ocasión, faltó a una reunión de trabajo en Londres que había programado con antelación y le dijo a su jefe que no había ido porque se había contagiado de VIH. En el mes de octubre de 2014, Rurik había estado consumiendo 20 gramos de cocaína al día que le compraba a un traficante de drogas, a quien veía en la calle o cerca de su apartamento. Se drogaba olfateando los billetes o introduciéndola en su recto. Podía gastar más de $30,000 en drogas con una pureza del 30%. Aunado a ello, su afición por el licor lo había llevado a ingerir 2 botellas más 2 o 3 latas de Red Bull diarios durante octubre. Según un toxicólogo, esas cantidades de cocaína consumidas por Rurik en un atracón de 6 semanas eran suficientes para poner a una persona en estado de coma. Rurik dejó de ir a la oficina las 2 últimas semanas de octubre de 2014 y gastaba su tiempo tratando de conseguir parejas sexuales en una aplicación de citas en línea exclusiva para hombres homosexuales y bisexuales. Le explicó a su psicólogo que lo estaba haciendo porque necesitaba tener nuevas experiencias en su vida, pero que los resultados hasta ahora habían sido decepcionantes. El viernes 31 de octubre de 2014 era Halloween y Hong Kong también festeja la Noche de Brujas a lo grande. La popularidad de esta fecha pagana ha aumentado en los últimos años en este territorio asiático, donde no abundarán los juegos de trato y truco y los dulces característicos de los países occidentales, pero sí los disfraces extravagantes y los festivales alusivos a Halloween. Ese día, Rurik salió a comprar juguetes sexuales y algunas herramientas como martillo, cuerdas, clavos, papel de lija y hasta un soplete. En la madrugada del 1 de noviembre a las 3:42, Rurik marcó el número telefónico del servicio de emergencias 999. Llamó 3 veces. Le dijo a la policía que algo había sucedido y que debían acercarse a su apartamento para investigar. La escena que se encontraron los agentes en el piso 31 del DJ Residence distaba mucho de ser normal. La chica del bar. Pasada la 1 de la madrugada del sábado 1 de noviembre de 2014, Rurik conoció a la joven indonesia de 26 años, Seneng Muhyiddin, que en Hong Kong se hacía llamar Jessie Lorena. Ambos se encontraban en el club nocturno New Makati Pub en Disco, ubicado a 5 minutos a pie del apartamento de Rurik. Jessie había emigrado en el año 2006 a Hong Kong desde su natal Muna Regency, en el sureste de Sulawesi, en Indonesia, para trabajar como empleada doméstica extranjera. Sin embargo, consiguió empleo a tiempo parcial como disc jockey en el New Makati Pub and Disco. De acuerdo con el Consulado General de Indonesia en Hong Kong, Jessie se había quedado más tiempo en el país porque su permiso de trabajo había expirado. Poco después de su encuentro inicial en el club nocturno, Rurik y Jessie caminaron en dirección al lujoso rascacielos. Rurik le ofreció $260 a cambio de sexo y ella aceptó. Todo indica que Jessie realizaba este tipo de intercambios con frecuencia para ganar dinero extra. Aproximadamente a las 3:25 de la madrugada,
Jesse le escribió un mensaje de texto a un amigo en el que le decía que algo olía muy mal y que quería irse del apartamento. De repente, Jesse se alteró y empezó a gritar. Había visto una mordaza casera hecha con un preservativo y una cuerda sobre el sofá. Trató de escapar, pero Rurik no se lo permitió. En su lugar, tomó un cuchillo, se lo puso en la garganta y la amenazó con hacerle daño si seguía luchando. Como Jesse no dejó de batallar para zafarse de él, Rurik le cortó la garganta y la dejó tirada en el suelo. Rurik supuestamente pensó en suicidarse después de lo que había hecho, pero cambió de opinión. Siguió consumiendo cocaína y llamó al 999. Cuando la policía llegó a su apartamento, encontró a Jesse con vida, pero falleció poco después. Los detectives se llevaron detenido a Rurik y dieron inicio a las pesquisas dentro del piso que alquilaba el banquero, encontrando al menos 26 bolsas pequeñas de plástico con cocaína, además de los juguetes sexuales y el cuchillo ensangrentado al lado del cuerpo de Jesse. Pero eso no fue lo único que descubrieron. La primera víctima fue otra. 8 horas después de haber arrestado a Rurik, los policías volvieron al apartamento y encontraron una maleta negra en el balcón. Al abrirla, se percataron de que había un cadáver femenino parcialmente decapitado y en avanzado estado de descomposición. Tenía parte de la ropa puesta y estaba envuelto en toallas. Además, sus manos y piernas se encontraban atadas con cuerdas. La identificaron como Sumarti Ningsi, de 23 años. En Hong Kong se hacía llamar Alice. Sumarti había nacido en Cilacap, también en Indonesia. Era graduada de la escuela primaria y se había casado en 2009 en Semarang. Tenía un hijo de 5 años. No era la primera visita de Sumarti a Hong Kong. Había viajado por primera vez en 2011 para trabajar como empleada doméstica durante 2 años y 8 meses. Luego retornó a su país en 2013, asistió a un curso de disc jockey durante 5 meses en Yogyakarta y se regresó nuevamente a Hong Kong en agosto de 2014 con una visa de turista. Según su familia, tenía planes de devolverse a casa el 2 de noviembre. Todo cambió cuando Alice conoció a Rurik en un foro de internet. La primera vez se citaron para tener relaciones sexuales en un hotel, pero Alice pidió terminar la sesión antes cuando las cosas se tornaron violentas. Incluso solo le cobró la mitad del dinero al británico. Al igual que Jesse, Alice se prostituía ocasionalmente en Hong Kong. El 25 de octubre de 2014, Rurik contactó nuevamente a Alice, pero esta vez el encuentro sería en su lujoso apartamento. La oferta incluía una gran suma de dinero a cambio de sexo. Murió el 27 de octubre de 2014, o una fecha cercana, no sin antes soportar las más deplorables vejaciones. La torturó y la violó durante 72 horas usando un cinturón, juguetes sexuales, un par de pinzas y sus propios puños. La hizo suplicar por su vida mientras le decía que la amaba y le preguntaba si ella lo amaba a él. La golpeó y cortó en numerosas ocasiones. Al tercer día, la obligó a arrodillarse frente a la taza del inodoro, con las manos atadas a la espalda y a lamerla. Después, le cortó la garganta con un cuchillo y como no murió de forma instantánea, la arrastró hasta la ducha y la siguió hiriendo. La manipulación siempre estuvo presente. Rurik le decía que si se negaba a su sadismo sexual macabro, él la golpearía 2 veces, pero que si gritaba, entonces la castigaría con más golpes. También le decía que si quería que la golpeara, le pegaría una sola vez, pero si decía que no quería que la golpeara, tendría que golpearla 2 veces. Después de asesinar a Jesse en la madrugada del 1 de noviembre de 2014, Rurik, quien había dejado de ir a su trabajo en 2 semanas, cambió el mensaje de notificación de ausencia de su correo electrónico laboral. Escribió que estaría fuera de la oficina indefinidamente y que para consultas urgentes o incluso cualquier tipo de consulta, era mejor contactar a alguien que no fuese un psicópata loco. En el mensaje de correo, Rurik también avisó que para una escalada debía comunicarse con Dios, aunque sospechara que el diablo tendría la custodia. Después llamó a su jefe y le informó que estaba en un gran problema y que tenía que hacerse cargo de la reputación del banco. Antes de conocer a Jesse en el New Makati Pub and Disco, Rurik se acercó a otra mujer y la invitó a su apartamento.
La mujer, una niñera igualmente indonesia, le declaró de forma anónima a un periódico que había visto al banquero actuar de manera muy extraña ese día y que por esa razón había rechazado su propuesta. Y ella no fue la única. Él era famoso en ese lugar y en toda la cuadra donde vivía. Entrevista con la policía. Cuando los detectives de la policía interrogaron a Rurik, el británico les habló abiertamente de los crímenes. Dijo que Alice había sido muy valiente, se resistía con fuerza y que en medio de la lucha él la había cortado, aunque no muy profundamente, porque no era el cuchillo dentado. También dijo que había usado ambas manos para hacerlo y que en algún momento había salido al balcón completamente desnudo y cubierto de sangre. Frente a los agentes, Rurik admitió que había desarrollado un estado de extrema agresión sexual que había disfrutado. En cuanto a Jessie, su segunda víctima, dijo que había usado el cuchillo más grande de su cocina para matarla. Cuando la policía le mostró la mordaza que él había hecho con un condón y una cuerda, y que además había probado en sí mismo, sostuvo que eso fue lo que había hecho entrar en pánico a Jessie, ya que claramente se había asustado. Su teléfono, la principal evidencia. Si algo supo hacer muy bien Rurik fue dejar pruebas de las atrocidades que estaba cometiendo. Durante las torturas previas al asesinato de Jessie, se grabó con su teléfono móvil en repetidas oportunidades. En la corte, durante el juicio, se reprodujeron 43 de los videos hallados en su celular, algunos solo como audio debido al contenido explícito y crudo de las imágenes. En uno de los videos se identificó con su nombre completo y confesó que había matado a Alice, su primera víctima, y que la había tenido cautiva desde el sábado hasta el lunes. Luego enfocó la cámara para mostrar el cadáver de la joven acostado boca abajo en el baño. También reconoció que la había torturado y violado muchas veces y que lo había disfrutado, ya que la había usado como objeto sexual. Que el placer no era por haberle causado dolor, sino por el poder que sentía y que, según él, era una fantasía infrecuente entre hombres y mujeres. Rurik se grabó cuando afirmaba que nunca había visto a alguien tan asustado como ella. En otro de los clips, Rurik reconoció que en el pasado había violado a 2 mujeres en un viaje por Filipinas. Sin embargo, dijo que Alice había sido la primera persona que había matado. Rurik igualmente se grabó con su teléfono celular diciendo que los traficantes deberían dejar de vender grandes cantidades de drogas y que, para ser honesto, sus acciones eran las de alguien que realmente no debería estar en la sociedad. A pesar de ese atisbo de lucidez y reflexión, dijo que su destino era traspasar los límites de la inhumanidad total y absoluta y que era potencialmente el comienzo de un viaje, a menos de que lo atraparan. Culpable. Aunque toda la evidencia lo incriminaba, incluyendo su propio testimonio, Rurik se negó a declararse culpable cuando compareció ante el tribunal y le leyeron los cargos que se le imputaban por ambos asesinatos. 4 psiquiatras testificaron que Rurik tenía un trastorno narcisista de la personalidad, pero arguyeron que eso no era impedimento para que fuese declarado mentalmente apto para ser juzgado. El 8 de noviembre de 2016, el jurado de 9 miembros, compuesto por 4 mujeres y 5 hombres, deliberó a puerta cerrada durante casi 4 horas. Por unanimidad, encontraron a Rurik culpable de 2 cargos de asesinato, condenándolo a cadena perpetua. Su equipo defensor había apelado al argumento de la responsabilidad disminuida, según el cual Rurik sufría de trastorno por abuso de alcohol, trastorno por abuso de cocaína, trastorno por sadismo sexual y trastorno de personalidad narcisista cuando cometió las matanzas, por lo que debía ser declarado culpable de homicidio y no de asesinato. Dicho diagnóstico fue incluso apoyado por 2 psiquiatras convocados por la fiscalía, pero no creyeron que sus rasgos de personalidad narcisista equivalían a un trastorno. En una declaración leída por su abogado defensor, Rurik expresó remordimiento y aceptó que sus actos habían sido horribles. También dijo que el mal que había hecho no podía ser remediado de ninguna manera. Cuando supo su sentencia, Rurik declaró que era justa y apropiada. Sin embargo, 6 meses después, en mayo de 2017, presentó una apelación contra su condena por los 2 cargos de asesinato.
También pidió cumplir la mayor parte de su tiempo en prisión en una cárcel de Gran Bretaña, valiéndose de un acuerdo de transferencia firmado entre Hong Kong y el Reino Unido en 1997. Pese a sus esfuerzos, el Tribunal de Apelación Final de Hong Kong rechazó en 2020 su demanda después de solo 8 minutos de deliberación. Fue devuelto a la prisión de máxima seguridad de Stanley en Hong Kong a cumplir su cadena perpetua. Antes del juicio, en marzo de 2016, los padres de Rurik, casados por más de 30 años, iniciaron el proceso de divorcio mientras él se encontraba en prisión preventiva en el centro de recepción Lai Chi Kok en Kowloon. Vendieron su casa del siglo XIX rodeada de bosques en más de $1 millón. La cabaña ubicada en Surrey, en Inglaterra, fue la inspiración para la ilustración de Ernest Shepard del clásico infantil de Kenneth Grahame, El viento en los sauces. Al parecer, el estrés ocasionado por los asesinatos de Rurik había agrietado su relación irreversiblemente, por lo que decidieron separarse. Alguien cercano al caso dijo que, en una ocasión, Rurik había comparado su vida con The Truman Show, la película protagonizada por el estadounidense Jim Carrey, en la que un agente de seguros desconoce que las cámaras lo graban las 24 horas del día y que todo lo que hace aparece en vivo en televisión. Recordemos que Rurik, durante y después de sus dantescos crímenes, tomó su teléfono celular y se grabó múltiples veces, incluso exhibiendo los cuerpos de sus víctimas. Sin pudor, sin misericordia, sin remordimiento, Rurik quiso dejar constancia de sus asesinatos y del placer que les había generado. Fue como si hubiese ingresado a otra dimensión, una contaminada por la cocaína, el alcohol y el sadismo sexual, donde ni siquiera su coeficiente intelectual de 137 pudo salvarlo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.